Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de enero de 2020 y esto es La Contracrónica. La Unión Europea tiene desde hace poco más de un mes una nueva comisión y por lo tanto un nuevo presidente de la misma, que en este caso es una presidenta que se llama Ursula von der Leyen. Supongo que la habréis visto ya en televisión porque lleva mes y algo como comisaria jefe o como presidenta de la comisión. Llega justo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea y para negociar su nueva relación con el club comunitario, que eso es la parte gorda que le va a tocar porque lo otro ya se lo han dado hecho. El Brexit se oficializará dentro de unos días. Estamos a día 13, pues dentro de nada, dentro de 20 días, el día 31 de este mismo mes, pero durante lo que queda de año habrá un periodo de transición durante el cual el Reino Unido permanecerá dentro de las estructuras comunitarias y tendrá que cumplir religiosamente la normativa europea. Este es el periodo de transición que se dieron en el acuerdo de salida que se aprobó hace ya más de un año. Durante este tiempo, Bruselas y Londres, el próximo año, este año que ya estamos en 2020, que a veces tengo todavía la cabeza en el año pasado. Bueno, durante este año Londres y Bruselas tendrán que dejar por lo menos encarrilado la nueva reentrada después de haber dejado lista la salida. La salida la dejaron lista ya el año pasado. Pero esto del Brexit no será el único obstáculo con el que Ursula von der Leyen se encontrará durante sus 5 años de mandato. Tiene, por un lado, que hacer sostenible financieramente la Unión Europea, si los aportes del Reino Unido, que aportaba el 10% del presupuesto, tiene también que fortalecer la eurozona, que aún padece la resaca de la última crisis financiera, tiene luego que fijar una política exterior común, intentar fijarla porque eso es algo bastante complicado y ningún otro presidente de la Comisión lo ha conseguido. Yo desde luego tampoco creo que lo vaya a conseguir pero bueno, tiene también que enfrentar, y esto sí que le va a tocar hacerlo a ella, una agenda medioambiental tremendamente costosa, pero que las élites europeas, incluida la propia von der Leyen, han priorizado por encima del crecimiento económico. En fin, parece demasiado trabajo para tan poco tiempo y seguramente lo es, pero en fin, no hace falta que os lo recuerde porque todos lo sabemos. O la Unión Europea reacciona o el ejemplo del Reino Unido podría extenderse. Hace unos meses, no recuerdo si fue en septiembre o en octubre, os hablaba aquí de que a finales de año se iba a producir un gran relevo entre los altos cargos de la Unión Europea. Los temas bruselenses son muy aburridos, no hace falta que os lo diga porque todos lo sabemos, por eso los suelo administrar con cuentagotas. Pero vamos, es indudable que tienen importancia y como tienen importancia, pues tienen que desfilar de vez en cuando por la contracrónica. Trato, eso sí, de que sean lo más agradables posible, dentro de que en sí la política en Bruselas es una cosa muy tediosa. La política europea, a pesar de la pereza que nos da a todos, y es así, a mí el primero, os lo aseguro, es importante tanto para el mundo, eso por descontado, en términos de PIB, la Unión Europea es el segundo país, entre comillas, más rico detrás de los Estados Unidos y por delante de China. En términos de PIB, sumando todo el PIB de todos los países europeos, no es propiamente un país, pero sí es el primer bloque comercial más importante del mundo, eso sin ninguna duda. Bueno, para el mundo tiene importancia lo que sucede en Europa, como es lógico, pero tiene sobre todo importancia para España. Por lo tanto, es algo que de vez en cuando tenemos que mirar, estudiar y saber exactamente qué es lo que está pasando en Bruselas y qué se cuece por ahí. No suelen ser cosas buenas las que se cuecen por ahí, pero es bueno conocerlas. Bien, los relevos que se han producido, que han sido todos de golpe además, a lo largo de un par de meses, todo a raíz, como es lógico, de la renovación del Parlamento Europeo. Esto fue en mayo, el 26 de mayo. No solo votamos en España, los diputados europeos los votaron todos los países de Europa, incluido el Reino Unido. Sus eurodiputados, por cierto, tendrán que abandonar dentro de unos días sus asientos en la Cámara. Os preguntaréis qué va a pasar con esos asientos. ¿Los van a eliminar? No, se los van a repartir entre el resto de países. Solo faltaba, ya tienen adjudicado el presupuesto para cada uno de los diputados y desde luego no van a dejar ese dinero en manos de los contribuyentes. Bueno, ya sin hacer demagogia, el hecho es que tienen efectivamente presupuestado el coste por escaño y no de ninguna manera iban a devolvérselo a nadie. Es decir, se lo hubieran gastado en otras cosas, pero gastárselo se lo iban a gastar porque, ya digo, estaba presupuestado. Bueno, de cualquier manera, el hecho es que no podrán estar a partir del 31
de enero, bueno, el 1 de febrero ya no estarán los diputados británicos por primera vez, pues desde que se fundó el Parlamento Europeo, que esto fue en 1979, es decir, por primera vez en 40 años no tendrá este Parlamento no tendrá un solo diputado británico. Bien, aparte de eso, de la renovación de todos los diputados, que eran muchísimos, recordad las elecciones en España, como también hubo elecciones regionales, municipales y acababa de haber unas elecciones generales un mes antes, pues la verdad es que las europeas pasaron un poco desapercibidas, pero en otros países donde no coincidió con ninguna otra elección, sirvió además o principalmente como una especie de encuesta en vivo para saber cómo está de salud cada uno de los partidos políticos del lugar. Bueno, aparte de esto, que esto lo han renovado los propios ciudadanos europeos, al menos los ciudadanos que van a votar, entre los cuales no me encuentro, pero bueno, me limito a constatarlo. Aparte de esto tenemos nuevo gobernador en el Banco Central Europeo. Bueno, es una gobernadora exactamente, es Christine Lagarde, a quien no hace falta que presente porque creo que la conocemos todos, desde luego aquí en la Contracrónica la conoce todo el mundo. Este programa empieza donde los demás acaban y por lo tanto la gente me viene ya informada, lo cual agradezco bastante. Bueno, para el que no lo sepa, que quizá alguno hay, Christine Lagarde, los más jóvenes, ¿no? Es la antigua directora del FMI y bien, es una mujer que tiene una trayectoria política larguísima y entiendo que este será ya el último de los puestos, aunque sea solo por una cuestión de edad. Y más de directora del FMI no se vive nada mal. De Lagarde he hablado largo y tendido a lo largo de los últimos años aquí como directora del FMI. A partir de ahora tendré que no faltarle el respeto, nunca, solo faltaba, pero sí criticarla como presidenta, como gobernadora del Banco Central Europeo. Bien, aparte de eso, tenemos también un nuevo presidente, en este caso sí es presidente del Consejo Europeo, que es un político belga, ya se ha dejado ver, por lo menos con temas relacionados con España, es el antiguo primer ministro de Bélgica, se llama Charles Michel, es socialdemócrata, y este entra en sustitución de Donald Tusk, que acaba de salir, ha cumplido también su mandato. Hay también un nuevo presidente del Parlamento Europeo. Así como veis, prácticamente todos los cargos fundamentales se han renovado. Este se llama David Sassoli. Pues Sassoli es, con el nombre no hace falta que os lo diga, es italiano, con ese nombre que debería llamarse Davide, y no sé por qué se llama David, no tengo ni idea, porque el nombre David en italiano es Davide, pero bueno, el hecho es que se llama David Sassoli, es italiano, es periodista, de hecho, un periodista televisivo muy popular en Italia. Hace años era el que daba las noticias en el TG1, el telejornal este de la RAI. Cualquier italiano le conoce y sabe perfectamente quién es y conoce su voz y su cara. Luego, al parecer, ya hace unos años dejó el oficio de periodista, dejó de presentar las noticias y demás y se metió a político. Y bueno, se metió en político en el Partido Democrático, el partido de Matteo Renzi, de Gentiloni también, es decir, este es un partido de centro-izquierda, más o menos, tipo el PSOE en España. Se metió ahí, ya dirigido además hacia las instituciones europeas y ha llegado lejísimos en muy poquito tiempo, porque hace nada fue elegido eurodiputado, hace unos pocos años, y ahora ya es presidente del Parlamento Europeo. Sucede a otro italiano, Antonio Tajani, que es bastante conocido en España a raíz de aquello del proceso, vino varias veces, etcétera. Más Tajani hablaba muy bien español y eso le hizo más popular todavía. Bueno, aunque Tajani, a diferencia de Sassoli, Tajani era de Forza Italia, era del partido de la derecha en Italia. Y Tajani, curiosamente, ahora que lo pienso, esto me acaba de venir sobre la cabeza, Tajani también había sido periodista antes. Se conoce que en Italia esto del periodismo es el trampolín para arrojarse de cabeza al infierno. El infierno es la política, no hace falta que me deshaga en detalles. Este programa además no lo escuchan políticos, solo buena gente, así que nadie se dará por aludido. Pero vamos, que tanto Tajani como Sassoli tenían un trabajo más o menos honrado, no del todo, ya se sabe lo que es el periodismo, pero se fueron a un trabajo que no es en absoluto honrado y que además da pie a todo tipo, a que se practiquen todo tipo de desafueros y demás, como es el caso de la política. Bien, dejando a un lado estas historias parlamentario-periodísticas de los italianos, como veis han sido muchos los relevos, pero el más importante de todos, el cargo más importante de la Unión Europea, no es ni el presidente del Parlamento, ni el del Consejo Europeo, ni el gobernador del Banco Central. El más importante es el presidente de la Comisión. La Comisión es el brazo ejecutivo de la Unión y cambia cada 5 años, además de manera exacta. A su presidente no lo elige el Parlamento Europeo, lo elige a propuesta del Consejo y esto se hace un poco a la alemana, es decir, en plan gran coalición.
de la misma manera. Llegan a un acuerdo los dos principales grupos parlamentarios, que siempre son el Grupo Parlamentario Popular del Parlamento Europeo y el Grupo Parlamentario Socialista, es decir, lo que en España sería el PP y el PSOE, salvando las distancias y por supuesto cambiando el nombre, pues llegan a un acuerdo, eligen lo que ellos llaman un Spitzenkandidat, es que utilizan hasta el alemán para estas cosas, y bien. Ese sería el Spitzenkandidat, sería el candidato que pactan entre ambos, también pactan el vicepresidente. Y bueno, como el Grupo Popular tiene más escaños en el Parlamento Europeo, unos cuantos más que el socialista, pues el presidente es de ese grupo. Si fuese al revés, sería del otro. Y el vicepresidente siempre lo ponen del segundo. Es decir, en la Comisión von der Leyen, que es así como se llama, pues la presidenta es Ursula von der Leyen, que es del CDU, es del Partido Cristiano-Demócrata Alemán, y el vicepresidente es un holandés, Frans Timmermans, que es un laborista holandés. Además, también lleva muchísimos años en esto. Luego de relleno han metido también de vicepresidenta a Margrethe Vestager, que no es la primera vez que pasa por aquí por la Contracrónica. A raíz estará la comisaria de competencia, ahora va a ser vicepresidenta de von der Leyen, esta es danesa y esta es del Grupo Liberal. Porque los liberales del Partido Liberal Europeo, que se llama ALDE, Alianza de Liberales y Demócratas de Europa, se sumaron al acuerdo a la alemana, ¿no? A la gran coalición, y por lo tanto pidieron a cambio que les diesen una vicepresidencia, cosa que von der Leyen hizo encantada. En fin, como hay que contentar a todo Kiski en esto y cumplir con las cuotas del Este, con la cuota del Báltico, etcétera, pues von der Leyen ha confeccionado un gabinete, agarraos, con 26 comisarios. Comisarios y comisarias, es decir, con 26 comisarías. La comisaría sería como el ministerio en la Unión Europea. Vamos, más que Sánchez, ministerios. Sánchez tiene 20 ministerios, bueno, pues von der Leyen tiene 26 comisarios, con ella 27. A ver, esto no es cosa de von der Leyen, no penséis que es que esta mujer ha llegado y se ha vuelto loca y se ha puesto a confeccionar un gabinete gigantesco. Juncker ya tenía muchos, tenía 25, sabía que tenía un montón, no sabía exactamente cuántos y los he ido a contar, fueron 25 y vamos que les daba a ambos, tanto a Juncker como a von der Leyen, les da para organizar un partido de fútbol, pero de fútbol 11, de fútbol grande e incluso tener unos cuantos suplentes. Pues bien, hecha la introducción y más o menos os he explicado ya cómo ha quedado la cosa después de estos grandes cambios que arrancaron en el mes de octubre y han terminado ahora en diciembre. Pues bien, lo primero que tendrá que hacer la nueva comisión, o mejor dicho, la nueva presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, es negociar la futura relación con el Reino Unido. Porque fuera ya está fuera, todavía no, le faltan unos días, pero ya está de jure ya está fuera el Reino Unido, de facto será el día 31, pero vamos que ese asunto ya está más que resuelto. No sabemos exactamente por dónde van a ir, no tenemos ni idea, y quien diga que sepa por dónde van a ir os miente, porque no se sabe. La Unión Europea previsiblemente rechazará un acuerdo con un vecino, en este caso el Reino Unido, que le haga dumping fiscal. Eso parece obvio, o que decida fijar un marco regulatorio más blando del que tiene la Unión Europea. Obviamente, si el Reino Unido se va por ahí, es decir, bajar los impuestos y aligerar regulación, que es lo previsible, ojo, además es perfectamente lógico que teniendo en cuenta que ya no están fuera y no tienen la obligación, pues vayan por esa vía. La Unión Europea les aguantará hasta cierto punto. A partir de cierto punto, lo que no sabemos cuál será ese punto, pues rechazará cualquier tipo de acuerdo. Es decir, por ejemplo, que quieran convertir el Reino Unido en una especie de cinta transportadora de productos que lleguen de otras partes del mundo, por ejemplo, de productos alimenticios de los Estados Unidos para entrar por la Unión Europea. Utilizarlo como eso, más o menos. Y como digo lo de los productos alimenticios porque es lo primero que me venía a la cabeza, pero que podrían ser muchas cosas más. Todo esto va a haber, tendrán sus dimes y sus diretes, es decir, se van a terminar peleando por ello y si no ya lo veremos. Es decir, que les pondrán condiciones más severas para acceder al mercado europeo, que es donde más se exporta el Reino Unido y por lo tanto, pues ahí se las verán y se las verán bastante gordas. Claro, aquí en Londres preguntarán, esto lo estoy viendo ya, preguntarán, bueno, ¿para qué nos hemos ido si tenemos que aplicar la regulación comunitaria de cualquier modo? Porque lo que les va a poner von der Leyen, que es una europeísta furibunda, lo que les va a poner sobre la mesa es esto. Les va a poner algo parecido a lo de Noruega. Y Noruega tiene que aplicar la regulación comunitaria sin poder intervenir en ella.
Y más o menos lo mismo es lo que le van a ofrecer a Boris Johnson. Así que este va a ser el meollo del asunto. Lo digo porque ya lo iremos viendo a lo largo de este año, se verá mucho y por supuesto pasará por aquí por la contracrónica que los asuntos estos del Brexit los he tratado desde el mismo referéndum pues va para 4 años. Bien, la salida del Reino Unido tiene un efecto secundario, bueno, tiene muchos, pero uno de ellos, este es de gran envergadura además, es el relativo al dinero, es decir, a la cuestión presupuestaria. El Reino Unido, como os decía antes, aporta aproximadamente el 10% del presupuesto comunitario. No es el segundo país que más aporta, ¿eh? El primero es Alemania, el segundo es Francia, el tercero es Italia, el cuarto el Reino Unido y el quinto es España. Es decir, que aportaba por debajo del tamaño de su economía, porque desde el punto de vista del PIB, la economía británica efectivamente era la segunda de Europa, pero en el aporte del presupuesto eran los cuartos. Aun con todo sigue siendo muchísimo, es un 10% del presupuesto. Alemania aporta aproximadamente el 20%, España aporta el 9%. Es decir, España y el Reino Unido aportaban, cuando aportaban ambos, aportaban prácticamente lo mismo. Y luego lo que tiene el Reino Unido es que era un contribuyente neto, es decir, que aportaba más de lo que la Unión Europea destinaba al Reino Unido en gasto, y esto hace que sea una pérdida especialmente sensible. El presupuesto de la Unión Europea se hace sobre un marco de 6 años. Hacer un plan, este último terminará en el año 2000, arranca ahora en 2021, el año próximo, y va hasta el año 2027. No es propiamente un plan quinquenal, sé que a algunos le habrá venido eso a la cabeza, es simplemente un presupuesto. Lo que pasa es que hacen obviamente un presupuesto anual, pero sobre necesidades previas que van a estimar en aproximadamente en 6 años exactos. Este presupuesto, lógicamente, hay que negociarlo y hay que aprobarlo. Estamos ya en 2020 y luego están con él. ¿Por qué lo tienen que aprobar? Bueno, tiene que estar aprobado antes del año próximo, porque es de 2021, empieza en 2021 con 2021 incluido. Tanto la Comisión como el Parlamento quieren aumentar el gasto. En esto hay consenso. Es decir, quieren que haya más dinero, que la Administración Europea tenga más dinero para gastar. Por lo tanto, la discusión no va a ser el cuánto, que unos dirán un poquito más y otros un poquito menos, pero la idea de que quieren gastar más está clara, sino el qué. Es decir, a lo que se destina ese presupuesto. El principal capítulo de gasto de la Unión Europea hoy por hoy son los subsidios a la agricultura. Es más o menos el 40% del presupuesto. Os parecerá mucho y la verdad es que es muchísimo, pero tened en cuenta que hace 30 años, en los años 80, era del entorno del 70% lo que se iba en la agricultura. Aquí hay diferencias regionales. Los países del norte, por ejemplo, pues no quieren gastar dinero en la agricultura, o no quieren gastar tanto dinero en la agricultura, y sí, en cambio, en otras cosas, en otros capítulos. Los del sur, especialmente España, Italia, Francia también, quieren que se destine dinero a la agricultura. Son países más agrícolas que, por ejemplo, Suecia. Pensad que el caso de Suecia, aparte de ser un país muy poco poblado, es un país en buena medida inculto en el sentido agrario del término. Es decir, no por nada, sino porque es que no se puede cultivar. Si uno intenta cultivar algo por encima del círculo polar ártico, pues, o Finlandia, ¿no? Pues va a tener severos problemas de que no le crezca absolutamente nada. De ahí que aquí hay una división regional. Luego, países como Alemania, por ejemplo, que sí tienen una agricultura que es grande, ¿no? Porque no hay ningún sector agrario grande en Europa, pero claro, el aporte que hacen sobre el PIB de los agricultores y los ganaderos en Alemania es minúsculo. Ya lo es en países como España o Francia, pues no os quiero contar en Alemania. Bien, aquí hay una diferencia regional importante. Los del norte, ¿dónde quieren meter el dinero? Pues quieren meterlo en otros capítulos, pero especialmente en el nuevo acuerdo verde que persigue la Unión Europea. El nuevo acuerdo del que se ha hablado muchísimo, se habló en la Cumbre del Clima de Madrid de hace un mes justo. Y consiste en que la Unión Europea sea completamente neutral en carbono para el año 2050. Lo habréis escuchado más de una vez. Durante la Cumbre de Madrid se habló muchísimo de él. Bueno, en el año 2050 Europa será totalmente neutral en emisiones. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso de neutral? Esto está tomado del inglés y se ha calcado. Bueno, significa no emitir más gases de efecto invernadero, es decir, CO2, de los que se absorben, pues en los bosques, etc. Esto implica, porque tiene implicaciones muy serias,
implica abandonar fuentes de energía primaria, como por ejemplo el carbón, como por ejemplo el fuel oil. Es decir, en España se quema poco fuel oil para la electricidad, pues poco menos que en Ceuta, en Melilla y en las islas, pero en el sistema peninsular creo que ya no queda ninguna central de fuel oil, pero sí se quema carbón, aunque muy poquito. Creo que están cerrando ya las últimas centrales de carbón, no así en otros países de Europa, especialmente Alemania y sobre todo el este del continente. Aparte de esto, de abandonar estas fuentes de energía como el carbón, implica también jubilar la mayor parte del parque automovilístico, que actualmente circula por las carreteras europeas, y sustituirlo por vehículos eléctricos o de bajísimas emisiones. Léase, por ejemplo, los vehículos de gas natural. De aquí a 2050 puede parecer que hay mucho tiempo, pero no hay tanto, hay solo 30 años. Los mismos que han pasado desde 1990. Desde entonces, la Unión Europea ha reducido sus emisiones un 23%, desde 1990 hasta ahora, hasta el año pasado exactamente. Lo cual, pues, es todo un logro, hay que reconocerlo. Pero el nuevo compromiso, que supone eliminarlas prácticamente del todo, de las emisiones de CO2, quiero decir, el nuevo compromiso es mucho más serio. No sé yo si es tan asequible como los líderes europeos creen. Eso evidentemente tendrá un impacto en la economía europea muy serio. No solo el impacto ya de las centrales eléctricas, que por supuesto en países como Alemania y Polonia, que en Polonia sobre todo, la luz se enciende, por ir a la lavadora la puedes poner porque hay centrales de carbón quemando carbón en ese momento y además grandes minas, pero sobre todo la industria del automóvil, que es la mayor de Europa. Supone casi el 10% del PIB europeo, da trabajo a algo así como a 15 millones de personas. En fin, en la UE se fabrican cada año 16 millones de automóviles. Para que nos hagamos una idea, 5 más que en Estados Unidos y solo por detrás de China, que fabrica creo que así como 25 millones al año. Vamos, no de automóviles, de vehículos a motor. En esto hay que incluir también las motocicletas. Conseguir la neutralidad de emisiones será algo que ya nos lo podemos imaginar. No hace falta ni hacer cálculos. Luego, por supuesto, se tienen que hacer, pero ya solo que te lo cuenten, uno se puede hacer una idea de lo costoso que será. La industria y el sector automovilístico dicen que sí, que muy bien, que ellos están de acuerdo, que les parece fantástico esto de ser neutral, pero que les pague la transformación, ya sea con subsidios directos, ya con subsidios indirectos, es decir, mediante la subida de las tarifas. Una electricidad cara no creo que sea el mejor reclamo para atraer inversión y crecer, pero en fin, sin crecimiento económico el papel de Europa en el mundo irá a menos de lo que ya es, que es poco. Hoy es un enano diplomático y apenas tiene peso en las grandes cuestiones mundiales. Vamos, lo acabamos de ver con el tema de Irán. Cuando Estados Unidos se retiró hace un par de años del acuerdo nuclear, a Donald Trump no le importó lo más mínimo lo que dijese Bruselas. Como si Bruselas no existiese, y es que a estos efectos Bruselas no existe. Luego, la cuestión migratoria está muy lejos de resolverse. La Unión Europea vive al albur de lo que haga, por ejemplo, Erdogan, que es quien maneja la válvula en Oriente, o de los caprichos de los señores de la guerra en Libia, o del gobierno de Marruecos o del de Argelia. Idem con Rusia. Pusieron el grito en el cielo, la Unión Europea, quiero decir, hace 6 años cuando Rusia anexionó Crimea. Y ya, hasta ahí podían llegar, no ha pasado nada más. Vamos, que Bruselas es un cero a la izquierda y en Moscú, o en Pekín, o en Washington, o en Teherán lo saben a la perfección. Eso lo descuentan. Von der Leyen, como os decía antes, es una europeísta de la línea dura. Bueno, de hecho nació en Bruselas, su padre era funcionario europeo. Luego, posteriormente, el padre hizo carrera en Alemania como ministro-presidente de Baja Sajonia, pero bueno, que ya nació y se crió en los ambientes europeístas de los años 60 en Bruselas. Es además partidaria de los Estados Unidos de Europa y de un ejército europeo, pero tiene mucho menos poder del que quisiese. Esa es la realidad, del que le gustaría tener. Así que cualquier cosa la tendrá que pelear con uñas y dientes. Si quiere pelearlo, claro, que también lo dudo. Como presidenta de la comisión, va a ganar 300.000 euros al año. En 5 años se habrá hecho una pequeña fortuna, de 1,5 millones de euros. Y tendrá además 67 años, que es yo creo que la edad ideal para retirarse en alguna cala bonita de Mallorca después de una vida entera dedicada al politiqueo.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Ricardo, que nos comenta lo del accidente del avión de Ukraine International Airlines el otro día. Bueno, esto es respecto al accidente aéreo, entre comillas, que hubo el pasado miércoles sobre, digamos, el accidente que tuvo un avión, que han muerto todos los tripulantes de un avión de una línea ucraniana y que han muerto todos los tripulantes y se incluyen nacionalidades de Ucrania, Alemania, Suecia, Inglaterra y no sé si me dejó alguno. Pues bueno, recientemente bueno, se decía que era un accidente, que el avión estaba en mal estado, aunque decían lo contrario las autoridades ucranianas. Y ahora recientemente he visto la publicación de que el gobierno iraní lamenta, parece ser que han cometido un error, entre comillas, humano, y admiten que han derribado ese avión creyendo que era un avión hostil. Claro que esto ya es las chapuzas de las chapuzas, porque la verdad es que ya uno no sabe si reír o llorar ante esta tragedia. Parece ser que creyeron que era un avión enemigo, lo cual me llama muchísimo la atención, porque claro, un avión que despega de tu propio aeropuerto, no sé cómo se les puede escapar a las autoridades iraníes de que fuera enemigo, en fin. Te paso el enlace para que veas que esto ya lo ha confirmado el primer ministro y el ministro de Exteriores, si mal no tengo entendido, de este trágico accidente, llamémoslo de una manera. Y bueno, simplemente preguntarte por tu opinión de cómo, de qué repercusión tendrá este tipo de accidentes de manera internacional, porque claro, esto en otros, bueno, en otros tiempos esto sería ya, digamos, un mérito suficiente para que hubiera una guerra entre varios países, porque ya no es cosa de Estados Unidos, ya parece ser que incluso involucra a otros países. En fin, ya me contarás. Venga, un saludo. Pues lo comentaba esto, creo que fue este sábado en Twitter. La diferencia tecnológica entre el ejército estadounidense y el iraní es bestial. Lo hemos tenido ocasión de verlo ahora mismo. Uno está operando drones sofisticadísimos a miles de kilómetros de distancia, porque ese dron que atacó en el aeropuerto de Bagdad y que quitó a Soleimani de en medio, pues seguramente lo estaba llevando un tipo en Atlanta o Dios sabe dónde. Bueno, pues lo hicieron, acertaron además con el objetivo, mientras que los otros son incapaces de distinguir un avión comercial de un misil. El avión además no es que pasase por allí a 10.000 metros y tal, qué sé yo, que hiciese el Kiev Bombay, no, en absoluto. Es que acababa de despegar de Teherán. Estaba, de hecho, se dirigía a Kiev y estaba ascendiendo, estaba como a 2.000 o 3.000 metros de altura, nada. Iban además 82 iraníes a bordo, que era la mitad del pasaje. Primero lo negaron, obviamente, pero empezó a circular un vídeo, no sé si lo habéis visto, por las redes, y ofrecieron acceso a la caja negra, y ahí estaba más o menos todo dicho. Si la examinaban, evidentemente, se iban a enterar de lo que había pasado, así que lo reconocieron y han pedido perdón. He leído por ahí, porque en esto evidentemente hay muchísimas teorías, que lo hicieron a propósito, pero vamos, yo no lo creo, ¿eh? No les convenía absolutamente nada, algo así, por no hablar de matar a 82 de sus propios ciudadanos. Pero bueno, al menos ha servido para desescalar la tensión que había en esa zona. Bien, vamos ahora con Curro, que nos habla de la manifestación del otro día en Bilbao. Hablando con un amigo sobre la manifestación que ha tenido lugar en Bilbao, está, bueno, en defensa, vamos a abrir comillas, de los presos vascos, en fin, cerramos comillas, ya sabemos todo a qué tipo de presos se refieren. Bueno, pues mi amigo me decía la, que realmente esa manifestación tiene tanto seguimiento porque la política de dispersión de los presos vascos no se aplicaba solo a los condenados por pertenecer o colaborar con ETA, sino que es una política penitenciaria de dispersión en general aplicada a cualquier preso vasco. Entonces, digo, joder, igual es que yo no lo sabía, igual es que yo no me había enterado, pero yo tengo entendido que eso no era así. Entonces, a ver si tú o alguien que controle el tema me lo puede aclarar porque yo no creo que a un tipo que robe o prevarique o que lo condenen por corrupción en el País Vasco lo manden a la cárcel de Cádiz o de Madrid. Pero bueno, en fin, me puedo estar equivocando yo. Y bueno, por lo demás, te paso foto de la convocatoria en la que la asociación que llamaba a la manifestación y bueno, pues indica que tiene problemas económicos porque no tienen fuentes de financiación y tal, entonces requiere amablemente a los bares del centro de Bilbao que colaboren si tienen a bien con 20 euros cada bar
y que a cambio pues aparecerán como establecimientos colaboradores en un boletín que luego difundirá la propia asociación, ¿no? En fin, un déjà vu bastante tenebroso que pone los pelos de punta del impuesto revolucionario, ¿no? En fin, bueno, gracias por la respuesta y nada, un saludo. Pues mira, Curro, dile a tu amigo que no existe nada parecido a la categoría preso vasco. No hay. Categoría penal, quiero decir. Lo que sí hay es preso por pertenencia a banda armada y terrorismo. A los segundos, es decir, a los presos por pertenencia a banda armada y terrorismo, es decir, a los presos por los presos etarras, por abreviarlo, a estos sí que se les aplica la dispersión. Quedan en total unos 200 presos de ETA en toda España. Esto lo leí el otro día, fue el viernes o el sábado pasado, a raíz de esta manifestación. No, lo leí el domingo, lo llevaba no sé qué periódico. Bueno, pues hay unos 200, no son muchos, es la mitad, menos de la mitad que hace unos años. Quedan unos 200 en España y unos 40 en Francia. Todos, por supuesto, condenados en firme, tras un juicio con todas las garantías que ofrece un Estado de Derecho, tanto el español como el francés. Muchos de ellos, por lo que hicieron aquí, en Estados Unidos, estarían cumpliendo cadena perpetua o habrían pasado por la silla eléctrica. Aquí ninguno de ellos pasará de 30 años en prisión, aunque hayan matado a 24 personas, como Inés del Río, recordadla, que estuvo presa 26 años, es decir, por 24 asesinatos, no sé, a poco más de un año por asesinato. Sinceramente te lo digo, y díselo a tu amigo de mi parte, yo no veo el ensañamiento penal que denuncian por ningún lado. Bien, seguimos con Patricia de Valencia, que nos recomienda una asociación que yo desconocía. Quería completar la intervención del oyente Ignacio desde Hamburgo, que nos comentaba cómo en Alemania la propaganda independentista catalana ha calado en la opinión pública. Bueno, pues quisiera mencionar que hay una asociación suiza que está haciendo un trabajo titánico. Está formado por gente particular, altruista, cansada de la inacción del gobierno español y se encuentran en diferentes regiones de España, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Baleares, en Aragón, en Madrid, en Andalucía y en países como Francia, Bélgica, Alemania, Italia. La asociación se llama Catalunya Peuple d'Espagne, en francés Pueblo de España, y Cataluña escrito como en catalán, Cataluña Pueblo de España, cuyo presidente, François Meilland, siendo suizo de origen español, estaba harto de comprobar cómo en su país la prensa suiza daba una versión sesgada de lo que ocurría en España y decidió iniciar este proyecto, el de dar voz a los catalanes no independentistas, fuera de nuestras fronteras, claro. Y nos informan desde su página web o Facebook de sus actuaciones, denuncias y de los muchos informes que han enviado a las Naciones Unidas, a senadores suizos, al Consejo de Prensa Suiza por la manipulación del periódico Le Temps, incluso al Vaticano, a UNICEF, Greenpeace, a la UNESCO, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a políticos franceses por la oposición pública y defensa continuada al independentismo catalán por parte del alcalde de Perpiñán, como también estar presentes en los actos que realizan en las universidades de Suiza personajes como Ana Gabriel, Torra, Tardá, Puigdemont, que se pasea por Suiza como Pedro por su casa, y documentar cómo están presentando a los españoles como una población franquista, fascista y opresora. Bueno, decir que tienen decenas de embajadas que no están registradas como tales oficialmente en el país, como en Suiza, pero que reciben miles de euros para sus acciones culturales desde Diplocat. Pues estas instituciones en alguna ocasión, como UNICEF o la UNESCO, han respondido agradeciendo la información. En otras apelan a la libertad de expresión y otras instituciones ni contestan, como el Vaticano. Pero bueno, ahí está la asociación haciendo todo lo que puede con los escasos recursos de los que disponen y con ganas de seguir trabajando. Pues lo que vemos en Cataluña en realidad es la punta del iceberg de la trama y las redes clientelares que están tejiendo en Europa y en Hispanoamérica también, porque allá donde haya un independentista te monta un chiringuito cultural para poner verde a España. Bueno, un saludo, Fernando, a ti y a todos tus oyentes. Pues muchas gracias, Patricia. No conocía esta asociación, como decía antes. Su web es, os la leo despacito, dice Catalunya con Y, Catalunya Peuple d'Espagne.org. Es decir, Cataluña, no sé cómo se pronunciará en francés, Garín, ayúdame, Peuple d'Espagne, o algo así, es como se debe pronunciar en francés. Y bueno, está la web en español, por supuesto, está en francés también. No estaría de más que anduviese en otros idiomas, como, bueno, aunque claro, sí, para esto habría que hacer lo mismo, pero en inglés, en alemán, etcétera, para que lo pudiesen ver en otros lados. Pero bueno, es una cosa venida desde abajo, de la sociedad civil, y bien,
bien, me parece una buena noticia, está echándole un vistazo y es gente bastante razonable que simplemente pues defiende la convivencia entre españoles y que se respete la Constitución, lo cual yo por supuesto lo suscribo. Bien, ahí os la dejo por si queréis echarle un vistazo. Ya sabéis, cataluñapeuple.org. Bien, pues ya terminamos con Raúl, que nos hace una reflexión sobre Chile. Raúl es español, no chileno, lo digo ya de antemano, sobre Chile y la situación tan complicada que atraviesa. Y bueno, me encanta tu trabajo, me parece muy interesante y es la primera vez que coopero aquí en tu programa, ¿no? Y te quería hacer una reflexión sobre Chile. Yo he estado aquí los últimos 12 días, y tengo familiares aquí chilenos. Entonces yo solo he venido acá y he empezado a hablar con la gente, a ver un poco qué opinaban sobre todas las revueltas que han sucedido por aquí y un poco hacerles preguntas sobre su propio modelo chileno, ¿no? En términos de pensiones, sanidad, cómo funcionan las cosas, ¿no? Y lo que me he dado cuenta es que la mayoría de la gente está realmente enfadada de cómo están funcionando las cosas, independientemente que la gente sea de derechas o de izquierdas. Y esto, yo pensé que iba a haber una gente que era más pro-establishment y otras en contra del status quo que hay por acá. Y no, todo el mundo está enfadado de cómo están funcionando las cosas. Ahora, lo que cambia un poco son las propias soluciones del sistema, ¿no? Entonces, realmente aquí la gente está muy dividida entre izquierdas, derechas, gente que considera a los otros que son malditos comunistas y las otras personas que consideran que son fachos, como les llaman aquí, que solo apoyan al capital, ¿no? Sin embargo, lo que me he dado cuenta, que me parece más interesante de todo, es que nadie de aquí tiene ni idea de cómo funciona su propio sistema. Estoy hablando ya de gente más o menos culta, ¿eh? No te estoy hablando de gente que no ha ido a la universidad ni que no tiene ni idea, ¿no? Entonces, como van a votar ahora en abril un plebiscito para saber sobre la nueva Constitución, ¿cómo es posible que la gente pueda votar sobre algo, uno, que no está escrito, es decir, es una Constitución en blanco, y dos, ni siquiera saben cómo funciona su sistema de AFP, no saben cómo funciona los sistemas de reparto, por ejemplo, en temas de pensiones, y además piensan que, bueno, que las policías y todo funciona de una forma totalmente diferente en Europa, por ejemplo? ¿Cómo van a votar realmente con conciencia de lo que supone cambiar una Constitución? Nada, esta es mi reflexión, perdona por hacerla un poco larga y nada, felicitaciones por el programa. Muchas gracias por tu aporte, Raúl. Me da la impresión que hoy por hoy el debate es difícil, muy difícil en Chile, tal y como están las cosas, pues porque todo se ha polarizado mucho. Y se ha polarizado por lo que se ha polarizado y por quien lo ha polarizado, no lo olvidemos. No hay más que mirar la prensa chilena o ver cómo discuten en las redes sociales entre ellos para darse cuenta. En fin, esperemos que este año la cosa se tranquilice porque les va a hacer falta tranquilidad. Se han puesto a abrir un melón, quizá, yo creo, en el peor momento. Muy bien, pues ahora ya sí que nos vamos y nos despedimos hasta mañana, pero no lo hacemos sin antes pasar por la Pizarroteca, donde hoy Pizarro nos habla de toda la historia esta de la Asamblea Nacional en Venezuela. Como la Asamblea Nacional presidida por Juan deslegitima a la Asamblea Nacional Constituyente de Diosdado, el chavismo le planta una Asamblea Nacional presidida por el electo sin cuerno Luis para deslegitimar a la Asamblea Nacional de Juan. Se trata de asimilar la democracia y la institucionalidad a un fango maloliente y espeso en el que se hundan los opositores entre chapoteos y reproches. Juan representa a una democracia sin acceso a las armas, es decir, sin acceso a la naturaleza y violencia del Estado, y representa a una oposición sin un pueblo lineado detrás de él, pues promete cambios de altísimo coste y bajísima probabilidad. Es decir, que no tiene nada para sujetar su bandera. Desoír reproches extranjeros y tapar con heces la boca de los opositores no va a legitimar ni va a hacer progresar al régimen de Nicolás, pero sí le va a dar tiempo extra para seguir admirando su obra: miseria material y moral, una Venezuela ridícula y una panza satisfecha.
Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Yo con esto empezamos la semana hoy, así que nos quedan 4 días de, bueno, 4 no, 3, martes, miércoles y jueves de Contracrónica por delante. Mañana será martes y yo estaré aquí para contarlo. Hasta mañana.